Pues que Dios nos siga bendiciendo en este día, en este sabadito bonito, verdades bíblicas que nos enseña la manera de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y hay una palabra que por ahí estábamos platicando y que ahorita la podemos sacar a la luz. Hermano Rafa, ¿por qué nosotros no podemos aprender la Biblia? ¿Por qué nos cuesta trabajo? ¿Por qué nos da sueño? Ese es el tema. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El pecado. Ahí está la respuesta. El pecado, hermano. Y mientras tú tengas el pecado en tu corazón, no puedes crecer. No puedes conocer la verdad y ser libre. El pecado. Tienes que tirar todo lo que se llama pecado. Malos pensamientos, alcohol, droga, cigarro, tatuaje. Tienes que reprender el pecado interno en tu ser para que Dios pueda limpiar, barrer y introducir su palabra en tu corazón. ¿Sí me explico? Sí, amén. Pero tenemos que comprenderlo, hermano. Hermano, entonces, ¿por qué hay mucha gente que allá en las iglesias, pues, hablan de Dios, pero pecan por lo que te estoy diciendo? Porque no han nacido de nuevo. Entienda, porque este es un tema también. Teniendo un nacimiento nuevo. Qué chulo es aprender, hermano. No porque yo sea muy fregón, no. Sino porque me he metido con Dios y para ser menos ignorante. Esa es la cosa. Entonces hay muchos, como dice el Señor en su palabra, o frío o caliente, porque a los tibios Él los vomita. Entonces mucha gente es eso, tibia, que conoce algunas cositas de Dios, pero que hacen pecado. O sea, no se deciden, no se estabilizan. Por eso hay mucha gente falsa. Fariseos, exactamente. Jesús es mi Señor, mi patrón, lo dijo bien claramente. Hipócritas. Ah, caray, eso se oye muy feo. Pues sí, se oye feo, pero es la verdad. Fariseos hipócritas, que por fuera tratan de verse hermosos, pero por dentro están podridos. Ay, 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 qué feo es eso. Los hermanos, o dejamos el pecado totalmente para entregarnos a Cristo Jesús, o síganle pues en la porquería. Ay, hermano, es que te lo tengo que decir. Un hijo de Dios no peca. Hablas. Un hijo de Dios no va a tener malos pensamientos. Un hijo de Dios no va a tener prácticas ocultas. Un hijo de Dios no va a fumar. Ay, ay, ay. No se va a drogar, no se va a alcoholizar. No va a adorar a la Santa Muerte. Un hijo de Dios no va a odiar a su hermano. Un hijo de Dios no va a tomar venganza. O sea, ¿sí me explico? Sí, amén. ¿Ya la diferencia, hermano? Como dice la Escritura allí en 1 Corintios, ¿verdad? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya están difuntas, ya están muertas. Y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, es un proceso correcto que tienes que hacer día a día, con decisiones. Un cristiano, para poder ser cristiano, o sea, seguidor de Cristo, necesita conocer la Biblia, prepararse espiritualmente, no religiosamente. O sea, ¿sí me explico? Sí, amén. Hermano, ¿qué trata de decir con eso? Sí, porque hay quienes los preparan a través de la Biblia, a través de este manual de vida. Y usted debe de saber esto, debe de conocer la Biblia. Los cristianos debemos de conocer totalmente la Biblia.
Y a la gente por allá los tratan de enseñar religiosamente. O sea, por decirlo así, utilizan otras personas que les llaman catequistas. ¿Sí me explico? Sí, amén. ¿Cómo se llama eso? Cuando vas a ese tipo de... El catecismo, pues. Que vas a la religión y te enseñan el catecismo. ¿Dónde dice en la Biblia esa palabra? Cosas del diablo. No, o sea, son, hermanos, son fuera de la escritura. Y te enseñan a su manera unas 2, 3 cosillas a su manera. Pero la religión impone sus enseñanzas. La Biblia te va a enseñar su palabra para que andes correctamente. La palabra de Dios. Por eso el catecismo no transforma a las personas, no. Aprendes de morrillo 2 que 3 cositas, pero a los 2, 3 años se te olvida y sigues pecando, diciendo groserías y todo eso. Yo así veo a los chiquillos. Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de Conocimiento. Ahí está. Y cuando te metes a la escritura y se te da una enseñanza correcta, se tienen que ver los cambios. ¿Me explico? Sí, amén. Un hijo de Dios que va estructurándose en las cosas de Dios debe dar frutos de que está madurando, de que aprendió citas bíblicas y no tanto por el regalo del dulce, sino porque quiere ser hijo de Dios. Entonces, eso es lo importante, mi hermano, que conozcas la palabra de Dios y que la ejecutes en tu vida. Que eches mano de la sabiduría de Dios en tu vida. ¿Me explico? Sí, amén. Esa es la gran diferencia. Y lo vemos nosotros en el nuevo nacimiento que Dios nos da, pues. Cuando nosotros llegamos al nuevo nacimiento. Es decir, hermano, ¿cómo llega el nuevo nacimiento? Háblenos sobre esto, ¿cómo no? El nuevo nacimiento, como su nombre lo dice, nuevo nacimiento. Quiere decir que el viejo, la vieja naturaleza debe ser muerta, enterrada. Es decir, las viejas acciones, los pecados tienen que ser muertos. ¿Sí me explico? Sí, amén. En el alma. Y para eso hay un proceso que se llama bautismo, en el cual la gente conscientemente va a entrar al agua para darle muerte a los deseos de la carne y salir en una nueva naturaleza, ahora sí, como hijos de Dios, pero ya teniendo una mente que renovada, limpia, viviendo bajo la autoridad de Dios y bajo la autoridad de su palabra. Eso es lo que es un nuevo nacimiento. Tengo que arrepentirme de mis pecados, darle muerte a la vieja naturaleza cuando bajo al agua. Tengo que conocer la palabra para que ésta sea la que levante, restaure mi espíritu, porque mi espíritu cuando yo era pecador estaba muerto, puesto que yo vivía en el pecado, estaba como hijo del diablo. Ay, 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 pues sí, es la verdad, porque hacía lo contrario de lo de Dios. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entiéndalo. Entonces, cuando yo decido tener una nueva naturaleza, tengo que prepararme en la Biblia, no en el catecismo. Y tengo que hacer esa confesión seriamente delante de Dios, no hipócritamente, seriamente. Y tengo que, ¿qué más? Dar fruto de lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Sí me explico? Sí, amén. Si no, sería una mentira. Si no, entonces eso sería una hipocresía, hermano. Si no haces eso conforme a la voluntad de Dios, entonces estamos hablando de que aquello no sirve. Es una hipocresía, una cosa falsa. ¿Sí me explico? Sí, amén. Lo vemos nosotros en el capítulo 3 de Mateo, donde Juan el Bautista le predica a la gente: arrepentíos, vuélvanse a Dios, hagan frutos de arrepentimiento genuino en su corazón, apártense del mal.
Porque ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto, es decir, toda persona que no dé buen testimonio es cortada y echada al fuego, es decir, cortada y echada al infierno. Porque se les predicó, no hicieron caso, el castigo va a ser el infierno. ¿Me explico? Sí, amén. Eso dice Juan el Bautista, capítulo 3, del 1 en adelante. Dice, yo los bautizo a ustedes en agua. Vamos a decir, es una representación que se lavan de los pecados. En agua, superficialmente los lavo, ahí está. Ya se arrepintieron de sus pecados con una confesión, yo los lavo. Se sumergen en el agua. Un lavamiento físico, pues. Amén. Pero dice el Señor, dice Juan el Bautista, el profeta, dice, pero viene tras mí alguien que los va a bautizar a ustedes con el Espíritu Santo y fuego. ¿Sí me explico? Sí, amén. Está hablando de Cristo, donde Cristo va a darles a ustedes la tarjeta verde y los va a sellar. Este es hijo mío, este es hijo mío. ¿Sí me explico? Sí, amén. Porque ustedes van a hacer ya la voluntad de Dios. Eso es lo que se explica en el capítulo 3 de Mateo. Ese es el nuevo nacimiento. Y también, paralelo a este, también en el capítulo 3, pero de Juan. Y lo voy a leer para que tenga solvencia, como te digo. Tiene que tener solvencia teológica, bíblica. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, un maestro. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitas nacer no físicamente, sino espiritualmente. Naciste con el pecado, pero Dios quiere que tú tengas un nuevo nacimiento que espiritual, con conciencia, con obediencia a Dios. ¿Me explico? Sí, amén. Eso es lo que quiere decir. 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo está hablando de un nacimiento físico otra vez, pero Jesús no se está refiriendo a eso. Espiritual. Exactamente, por eso en el 5 dice, mas Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, ahí está la clave, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Ahí está ya la clave, hermano, y la respuesta. Lo que es nacido de la carne, pues siempre va a ser pecador, va a ser físico. Los pecados que se inician en la carne va a ser mundano, perjudicial, con maldición y muerte. ¿Me explico? Sí, amén. Todos los deseos de la carne van a traer maldición y muerte, consecuencias fatales. Pero lo que es nacido del Espíritu va a traer bendición, siempre y cuando te acerques a Dios para que Dios te libere. Estamos hablando aquí coloquialmente de que Jesús estaba hablando con un hombre disque sabio. Sí, pero sabio en las cosas que terrenales. Por eso él mismo le dice, Nicodemo, pues si tú no entiendes las cosas terrenales que te estoy diciendo, pues menos vas a entender las espirituales. ¿Me explico? Sí, amén. Pues el nacimiento espiritual, hermano, es dejar el pecado, la vieja naturaleza, todo lo cochino que éramos. Tenemos que renunciar cabalmente a esto. Todo debe ser cortado y echado al fuego para que sea destruida nuestra parte carnal. Por eso Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Si es porquería, va a ser inmundicia y te va a llevar al infierno. Pero si haces nacer tu persona en lo espiritual, va a tener vida eterna. Y lo tienes que demostrar a través de un cambio verdadero.
a través de una transformación. ¿Sí me explico? Sí, amén. Si quiere ser un hijo de Dios, igual para todos los que están allá afuera, si usted quiere ser un cristiano seguidor de Cristo, demuéstrelo a través de los hechos. Porque ya lo he dicho yo hasta el cansancio, hay muchísima gente que se dice cristiana, pero que no lo es. Viven en mentiras, en adulterio, en fornicación. ¿Sí me explico? Sí, amén. Se engañan. Hasta, hermano, ¿y cuándo van a ser estos castigados? Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio. Entonces, hermanos, estos les van a quitar todo su careta hasta el día del juicio. Hasta cuando se presenten con Dios, ahí les van a decir toda la verdad. Se les va a sacar todos sus trapitos al sol. Puedes mentirme a mí, pero a Dios no. Hasta el día del juicio se le va a dictar a cada quien. Y aquí no hay nada de que me escondo. No. Con Dios, como dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que hagas, eso cosecharás. Entonces, hermano, tú estás siendo preparado para un cambio, no para que vivas tibio y no hagas nada. Como le preguntaba a un señor el día de antier, oiga señor, ¿usted en qué paso va de los 12 de aquí del programa? Pues ninguno. No vayas a quedarte así tú. Porque ese programa tiene sus bases en la Biblia. Primero, como te acabo de decir, el primer paso es que tienes que admitir tu problema de alcohol y droga. ¿Para qué? Para que tú mismo lo puedas desechar. ¿Entiendes eso? 2, tienes que recibir a Dios como tu autoridad para que Él sea el que te guíe en el paso correcto. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y 3, y 4, y 5, y así seguimos. Por eso tienes que emplearte a fondo. O sea, trabajar, mi hermano. Trabajar. Porque si no, como vuelvo otra vez al inicio, si no, pues, esto va a ser una pérdida de tiempo, esto va a ser una mentira, una hipocresía. Por eso, si tú decides, estar en el pecado, en la influencia de la droga, del alcohol, de todos los pensamientos pecaminosos, no vas a entender la Biblia. Mientras estés cochino no vas a poder entender a Dios, ni lo vas a escuchar jamás. Y así está la gente. O sea, ¿sí me explico? Sí, amén. La gente está corrupta por el diablo. En la avaricia, en la perversión, en la lujuria, en el adulterio, en el cigarro, en el alcohol. ¿Sí me explico? Sí, amén. ¿Cómo quieren? Por más que digan que hay, que Dios no los puede escuchar. Mientras vivan en el pecado, mientras ustedes deseen vivir en el pecado, Dios no los puede escuchar, a menos que se arrepientan de corazón. A menos que ustedes quieran dejar el pecado. Pero necesitan demostrar un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. ¿Me explico? Sí, amén. Allí está. Ahí está, mi hermano. Si no, no vas a avanzar jamás. Esto no es truco ni magia. Por eso bien lo decía yo, que la rehabilitación, que la transformación, hermano, debes de trabajarla. No viene por casualidad, nomás porque estés encerrado. No, ¿a poco piensas que por estar encerrado ya te vas a rehabilitar? No, mi hermano, estás mal. Tú necesitas trabajar tu rehabilitación. Paso por paso. Y obedecer la estructura espiritual bíblica. Amén. ¿Sí me explico? Sí, amén. Si no, hermano. Mucha gente, como yo veo que no está siendo transformada Dios por medio de su palabra y por medio del Espíritu. ¿Cómo veo eso? En la manera de vivir de la gente. ¿Sí me explico? Sí, amén. Asaltos, muertes, feminicidios, pues, violencia.
violaciones, alcoholismo, drogadicción, todo eso va en aumento. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que no siguen a Dios, sino están siguiendo al diablo. Ellos por palabra y por decir dicen que a Dios, pero es mentira, porque no se les ve fruto de que sea Dios. La acción. Si veo acciones de pecado y de maldad, y la pregunta es, querido amigo que nos ves a través de las redes sociales, ¿qué estás haciendo tú? ¿A quién estás siguiendo? ¿Te estás preparando en las cosas de Dios a través de la Biblia o sigues tus deseos carnales? Porque esos son los que te van a enjuiciar en el día final. Por eso dijo el Señor Jesucristo, por sus frutos les conoceréis. Y también él mismo lo dijo en Mateo. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el cielo, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. Pues, hermano, ¿por qué no puedo aprender ninguna cita bíblica, hermano Rafa? Porque todavía tienes pecado oculto que no has tirado, que no te has arrepentido. ¿Sí me explico? Sí, amén. Ahí está la clave, hermano. Hermano, es que quiero leer la Biblia, pero me da sueño. El diablo todavía te tiene poseído. ¿Todavía quieres seguir fumando? Pues el diablo todavía tiene autoridad sobre ti. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y cuando, hermano, cuando verdaderamente decidimos recibir a Cristo, ya no nos llama el pecado. Ya no me llama el regresar a la vieja naturaleza. Porque dijo el Señor Jesucristo aquí en Juan 3, en lo que es nacido de la carne, pues va a ser carne. Lo que es nacido del pecado, pecado va a ser. Y lo que es nacido de la bendición, bendición va a ser. ¿Me explico? Sí, amén. Si sigues al diablo, hermano, vas a vivir en pecado, en maldad y muerte. Pero si sigues a Dios, vas a vivir bajo bendición, bajo su cobertura y sobre sus cuidados. Que dice la Escritura ahí en el Salmo 23, el Señor es que mi pastor y nada me faltará. Él va a cubrir tus necesidades. Velo. Aprende, necesitas aprender. No te quedes ciego espiritualmente, carnalmente. Aprende, avanza espiritualmente, mi hermano. Amén. Avanza. Y con el perdón, no quiero decir así, pero mucha gente pues defiende su religión. No, yo soy católico y hasta católico que me he de morir. Siendo pecador. Fíjate lo que te digo, siendo borracho, siendo mujeriego, siendo fumador y todo ese. Ah, sí, pero defiende su catolicismo. Ignorancia, hermano. Pues sí, pues, ignorancia, sí, pues. Pero esa ignorancia es la que lo va a condenar. Por eso digo, las religiones no salvan, mi hermano. ¿Dónde dice en la Biblia eso? No. Santiago dice, aquel que se sienta religioso, pertenecer a una X religión, pues demuestre lo que la religión está enseñando, toda la conducta correcta. Visite a los huérfanos, visite a las personas en las cárceles, ayúdale al necesitado, dale cobijo al necesitado. O sea, demuestra, si realmente tú estás siguiendo una religión que te enseña la verdad, demuestra absolutamente al 100% que esa religión es absoluta, es sincera, es honesta y depende de Dios para que des fruto correcto. ¿Me explico? Sí, amén. Pero que no haya confusión, hermano. No me digas que eres religioso, que eres tú, por ejemplo, un ejemplo, testigo de Jehová, mormón o católico, y fumando, hermano, diciendo groserías, mirando a la mujer ajena, hablas. No, hermano, no, eso no es así. Por eso el Señor Jesucristo, ya lo viste tú, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido pues del pecado, eso es pecado.
Y lo que es nacido del Espíritu, del Espíritu. Aprendo yo aprendo a través de la Biblia. Pero aprendo a qué? A ser sabio. 2, a hacer lo correcto. 3, a obedecer a Dios. ¿Sí me explico? Sí, amén. Hermano, no hay confusión alguna. No hay confusión alguna aquí. Si yo me decido totalmente a obedecer a Dios, yo voy a seguir todo lo que me dice la Escritura. Y yo voy a ir viendo que todo es bueno para mí. Que Dios está obrando en mi persona. Porque Dios existe cuando yo veo sus bendiciones. ¿Me explico? Sí, amén. No así cuando vivía en el pecado. Vivía haciendo la voluntad del diablo. Pero cuando yo decidí entregar mi vida a Cristo al 100%, empezaron a haber cambios en mí. Lo miré y lo noté. 2, empecé a ver la mano de Dios en mi vida. ¿Sí me explico? Sí, amén. Pero eso no va a ser posible hasta que tú no te decidas. Y hasta que tú no abras tus ojos espirituales. Y hasta que tú no le des muerte a tu vieja naturaleza. ¿Me explico? Sí, amén. Porque esta es la que te condena, la que te ciega. Porque aquí trabaja lógicamente el diablo. A través de la codicia, a través de la mentira. ¿A través de qué? De las tentaciones carnales, humanas. Eso te va a llevar a qué? A la destrucción total de tu vida. Porque la paga del pecado Es la muerte. es la muerte. Romanos 6:23. Ahí está. Y a veces hay que conocer la palabra, mi hermano, y compartirla tal y como es. Por eso los hijos de Dios, quiero terminar con esto, los hijos de Dios deben al 100% conocer la palabra de Dios. Para que no sean engañados por los hombres terrenales guiados por el diablo. Ay, pues es la verdad. Por eso, mi hermano, hay miles de religiones. Dios dejó nada más su palabra, nada más, para que nosotros dependamos de Él. Aquí no hay duda. La Biblia no es de interpretación humana. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Porque esta frase ha sido muy confundida allá afuera. Esto quiere decir que la Biblia nos va a enseñar lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar. ¿Me explico? Sí, amén. O sea, yo no puedo darle la interpretación que yo quiero. No, el diablo ha metido eso para confundir a la gente. ¿Me explico? Sí, amén. Por eso se enfrenta un testigo de Jehová con un católico y empiezan a pelear ahí. Y no buscan la verdad, no buscan la Escritura para que les dé luz. Un satanista con un mormón o X cosa y una rueda con todas las religiones no van a llegar, porque todos van a depender de su propia religión, van a defender lo suyo. No, que mi Virgen de Guadalupe hace milagros y que eso que el otro. Aunque otro le diga, no, mira, la Escritura no dice eso. No, que sí, que sí. Pues es que el otro vive en confusión, en engaño y muerte. ¿Sí me explico? Sí, amén. El verdadero hijo de Dios, termino con esto. El verdadero cristiano va a depender únicamente de las Escrituras y va a depender del Espíritu Santo. ¿Me explico? Sí, amén. Tú lo tienes que entender hasta saber de memoria las cosas de Dios. Esa es la clave. Porque termino diciendo esto, Juan 14:6. Jesucristo lo dijo. Yo soy el camino, el que debes de seguir. La verdad, la palabra que tú debes de conocer, la sabiduría de Dios. Y la vida. El Señor te va a dar vida eterna cuando tú obedeces estas 3 cosas. Después dice Cristo, nadie va al Padre si no es A través de mí. Así que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Dios no tiene secretarios. Nada de que la Virgen, que algún santo, que San Judas Tadeo, nadie, que la Santa Muerte, nadie, Señor. Solamente Cristo, que se levantó de entre los muertos. Sí, amén. Comparta esto, por favor. Que Dios los guarde, Dios los bendiga.